Ninguna secretaria había durado una semana completa trabajando para el líder de una poderosa organización en la Ciudad de México, hasta que apareció la torpe y, en los primeros 5 minutos, destruyó accidentalmente su oficina. Antes de que lleguemos a cómo Elena Heredia convirtió una simple entrevista de trabajo en lo que solo puede describirse como un desastre natural con título universitario, suscríbete y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Porque lo que sucede a continuación involucra una antigüedad rota e inestimable, un momento cómico perfecto y un jefe que está a punto de conocer a la única persona en Polanco que no le teme. Alerta de spoiler, no es porque sea valiente, es porque está demasiado distraída hablando consigo misma como para notar lo peligroso que es. La quinta secretaria en 6 días estaba empacando su escritorio. No era el tipo de empacado digno en el que envuelves cuidadosamente tus fotos enmarcadas y te despides de tus colegas. Era el tipo de empacado de manos temblorosas y con pánico, en el que simplemente metes todo en una caja de cartón y rezas para poder escapar antes de que empiecen las lágrimas. Estás despedida, había dicho Carlos Paz, su voz con el tipo de frialdad y finalidad usualmente reservado para las órdenes de ejecución. Ni siquiera había levantado la vista de la pantalla de su computadora. Recursos Humanos procesará tu liquidación. Cierra la puerta al salir. Su crimen había contestado el teléfono de su oficina al cuarto timbrazo en lugar del tercero. Eso fue todo. 4 timbrazos en lugar de 3. Bienvenidos a Paz Global, la oficina más aterradora de la Ciudad de México. El piso 60 de la Torre Zafiro era un monumento a la perfección fría. Ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Suelos de mármol tan pulidos que podías ver tu reflejo juzgándote. Muebles que parecían pertenecer a un museo, no a una oficina, probablemente porque algunos de ellos realmente lo hacían. Todo era blanco, negro o cromado, sin color, sin calidez, sin alma. Los empleados se movían por el espacio como fantasmas, hablando en susurros, sin hacer contacto visual con nadie. Lo llamaban el Palacio de Hielo. A Carlos Paz lo llamaban el Segador. Obviamente, no en su cara. Nadie era tan suicida. Carlos Paz, de 33 años, director ejecutivo de Paz Global, una firma de gestión de riesgos y consultoría estratégica que era absolutamente, definitivamente, completamente legítima y para nada una fachada para una de las organizaciones más poderosas de la Ciudad de México. Oficialmente, Paz Global ayudaba a las corporaciones a navegar entornos empresariales internacionales complejos. Extraoficialmente, bueno, digamos que su lista de clientes incluía a personas que resolvían problemas con métodos que no se mantendrían en un arbitraje corporativo. Carlos mismo era el tipo de hombre que hacía que las habitaciones se silenciaran cuando entraba. Alto, de cabello oscuro, con rasgos marcados que podrían haber adornado antiguas monedas romanas. Usaba trajes que costaban más que la renta mensual de la mayoría de la gente, y los usaba como una armadura. Sus ojos eran lo peor, oscuros, fríos, calculadores. El tipo de ojos que veían a través de cada mentira, cada excusa, cada debilidad. Cuando Carlos Paz te miraba, te sentías pesado, medido y, usualmente, insuficiente. Había heredado la organización de su padre a los 28 años después de un golpe violento que dejó a 3 familias rivales diezmadas y a todos los demás demasiado aterrorizados para desafiarlo. 5 años después, había transformado el negocio, haciéndolo más elegante, más eficiente, más letal. Exigía perfección absoluta de sus operaciones, de su gente, del universo mismo y de sus secretarias, sobre todo, lo que nos llevaba al problema actual. Carlos Paz gastaba asistentes más rápido de lo que la mayoría de la gente gastaba café. 5 en 6 días, murmuró Jaime de Contabilidad, viendo a la última víctima huir hacia los elevadores. Eso debe ser un récord. Amanda duró 3 horas el lunes, susurró Sofía de Marketing, fingiendo revisar un contrato. La despidió porque dijo buenos días con demasiado entusiasmo. Rebeca llegó hasta el almuerzo del martes, añadió Ricardo el practicante. Le trajo antojitos italianos. Aparentemente, era la región equivocada.
¿Y Rebeca? Jaime negó con la cabeza. Ella organizó sus bolígrafos por color en lugar de por frecuencia de uso. Se fue para el miércoles por la tarde. Nadie lo sobrevive, concluyó Sofía. Nadie. Dentro de su oficina, Carlos estaba de pie junto a la ventana, mirando la Ciudad de México con la expresión de un hombre que poseía la mitad y estaba molesto por la mitad que no. El intercomunicador zumbó. Su jefe de seguridad, una montaña de hombre llamado Marcos, que había trabajado para el padre de Carlos y había sobrevivido a 3 intentos de asesinato. «Jefe», la voz de Marcos crepitó, «su madre está aquí». Carlos cerró los ojos. Por supuesto que lo estaba. «Que entre». La puerta se abrió sin llamar. Solo una persona en el mundo tenía ese privilegio. Carlos Mateo Paz. La voz era aguda, aristocrática y completamente sin gracia. Julia Paz entró en la oficina como una fuerza de la naturaleza. A sus 58 años seguía siendo impresionante. Cabello plateado, perfectamente peinado, traje de diseñador que gritaba «dinero viejo». El tipo de presencia que hacía que los dictadores reconsideraran sus decisiones de vida. También era la única persona en la tierra a la que Carlos le temía, aunque fuera un poco. «Mamá», dijo con cautela, «tengo una reunión de la Junta que he reprogramado». Ella se sentó en la silla frente a su escritorio como si fuera suya, lo cual, técnicamente, en parte lo era. «Necesitamos hablar sobre tu problema de asistentes». «No tengo un problema, tengo estándares. Tienes una puerta giratoria, 5 secretarias en 6 días, Carlos. 5. Eran incompetentes. Eran seres humanos con tiempos de reacción normales y una necesidad básica de ir al baño. Julia cruzó las piernas, la imagen de la desaprobación elegante. Eres imposible. Soy eficiente. Estás solo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste esta oficina antes de medianoche? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien que no estaba informando ganancias trimestrales? La mandíbula de Carlos se tensó. Tengo una empresa que dirigir. Tienes una vida que vivir. Julia se puso de pie. Y ahora mismo vienes conmigo a tomar un café. No negociable. Mamá, no me digas mamá. Necesitas calmar ese temperamento helado antes de la reunión de la Junta. Y necesito un espresso. Vamos. Discutir con Julia Paz era como discutir con un huracán. Inútil y probablemente terminarías destruido. Carlos tomó su teléfono y siguió a su madre hasta el elevador, ya lamentando esta decisión. La cafetería estaba en la planta baja, un espacio elegante y moderno, con ladrillo expuesto y bombillas Edison colgantes. Estaba de moda, de esa manera en que las cafeterías de Polanco estaban de moda, donde un capuchino costaba 100 pesos y venía con arte de espuma de un cisne. La fila era larga. Naturalmente, Julia no hizo fila. Simplemente caminó hasta el mostrador como si fuera la dueña del lugar, lo cual, de repente, Carlos recordó. Realmente lo era. Había invertido en la cadena de cafeterías hacía 2 años. Fue entonces cuando lo escuchó. «Ok, Elena Heredia, tú puedes hacerlo. Es solo café. Has hecho café 1000 veces. Esto no es ciencia espacial. Esto es jugo de grano con espuma. Jugo de grano. Tú puedes». Carlos frunció el ceño. Alguien estaba hablando consigo mismo en voz alta. Detrás del mostrador había una joven, de 25 años tal vez, con cabello castaño claro recogido en una coleta desordenada que ya estaba perdiendo la batalla contra la gravedad. Llevaba el uniforme de la cafetería con una etiqueta con el nombre Elena y un delantal que tenía lo que parecían 3 tipos diferentes de manchas. Estaba mirando la máquina de espresso como si fuera una bomba que tenía que desactivar. «Muy bien, presiona el botón correcto. ¿Ese? No, espera, ese no. El otro, el vaporizador. Sí, perfecto». Presionó algo. La máquina hizo un sonido como el de una ballena moribunda. Un chorro de vapor salió de lado, golpeándola directamente en la cara. «Fantástico. Ahora parezco que luché contra un volcán y perdí». Tomó una toalla, se secó la cara, lo intentó de nuevo. «Ok, segunda ronda.
Seamos amigas. Máquina de espresso. Seré delicada. Tú sé cooperativa. ¿Trato? Julia se volvió hacia Carlos, sus ojos brillando con algo que él no había visto en años. Auténtica diversión. Es perfecta, susurró Julia. Es un desastre, corrigió Carlos. Exacto. La joven Elena finalmente produjo algo que parecía un capuchino. Lo sostuvo a la luz, examinándolo como un joyero evaluando un diamante. Ok, no está mal. La espuma está un poco ladeada, pero también lo está mi vida, así que estamos a juego. Eso es consistencia estética, muy profesional. Colocó la taza en el mostrador con un cuidado excesivo, como si estuviera manipulando nitroglicerina. Julia se acercó. Disculpa, querida. Elena levantó la vista, sobresaltada, como si hubiera olvidado que había clientes reales en la cafetería. Oh, hola, sí. ¿Cómo puedo? Notó a Carlos de pie detrás de su madre y sus ojos se abrieron de par en par. Oh, no, oh, no. No, 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 vete, tú eres Carlos Paz, el CEO de todo este edificio que técnicamente paga mi salario a través de 17 capas de jerarquía corporativa. Pero aún así, respiró hondo. Ok, Elena, deja de hablar. Haz el café. Impresiona al multimillonario aterrador. No derrames nada. No rompas nada. Solo sonríe y sé normal. Carlos levantó una ceja. Realmente estaba hablando consigo misma en voz alta, constantemente. 2 expresos, por favor, dijo Julia, su sonrisa creciendo. 2 expresos. Perfecto. Sencillo, puedo hacer esto. 2 tazas pequeñas de jugo de grano. Fácil. Elena se volvió hacia la máquina. Ok, máquina. Somos amigas ahora, ¿verdad? Nos unimos durante el incidente de la espuma. Hagamos que esto funcione. Julia se inclinó hacia Carlos. La quiero. ¿Qué? Como tu asistente. Carlos casi se ahoga. ¿Estás bromeando? Estoy completamente seria. Julia observó a Elena con la misma expresión que usaba cuando encontraba un tamaño en una subasta. Es perfecta para ti. Ella le habla a las máquinas de café, y tú le hablas a las hojas de cálculo a las 3 de la mañana. Todo el mundo tiene sus peculiaridades. Antes de que Carlos pudiera responder, Elena se dio la vuelta con 2 tazas pequeñas de espresso, la crema perfectamente dorada. Aquí tienes 2 expresos, sin bajas, sin lesiones por vapor, solo pura excelencia cafeinada. Ella sonrió. Julia tomó ambas tazas, le entregó una a Carlos, luego hizo algo completamente descabellado. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y la deslizó sobre el mostrador. Querida, ¿alguna vez has considerado un cambio de carrera? Elena parpadeó. ¿Yo qué? Recursos humanos, piso 12, lunes por la mañana, 9 en punto. Diles que te envía Julia Paz. No llegues tarde. Y luego Julia simplemente se fue, dejando a Carlos paralizado y a Elena mirando la tarjeta de presentación como si pudiera explotar. Espera, ¿qué acaba de pasar? Elena miró a Carlos. ¿Tu madre acaba de ofrecerme un trabajo en este edificio? ¿El edificio donde despediste a 5 personas en 6 días? Carlos cerró los ojos. Bienvenida a mi pesadilla personal, señorita Heredia. Y luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Elena de pie detrás del mostrador, susurrando para sí misma. Ok, eso fue una locura. Completamente una locura. ¿Debo ir? ¿No debo ir? Acabo de ser reclutada por la madre de un jefe criminal mientras llevaba un delantal cubierto de manchas de leche. ¿Es así como muere la gente? Esto se siente como la forma en que muere la gente. Fuera de la cafetería, Julia esperaba con una sonrisa que podía cortar el cristal. Es perfecta, Carlos. Es caótica, mamá. Es exactamente lo que necesitas. Julia sorbió su espresso. Alguien que no tenga miedo de ser humana. Alguien que comete errores y se ríe de ellos. Alguien que te sobrevivirá porque está demasiado ocupada hablando consigo misma como para notar lo aterrador que eres. Carlos miró hacia la cafetería donde Elena, aparentemente,
estaba discutiendo con la máquina de espresso sobre límites y respeto profesional. Y por primera vez en meses, tal vez años, Carlos Paz sintió algo más que control frío: curiosidad, lo cual era de alguna manera aún más peligroso. El lunes por la mañana llegó con el mismo entusiasmo que una endodoncia. Elena estaba afuera de Paz Global a las 8:53 a.m., exactamente 7 minutos antes de su hora de inicio oficial, habiendo aprendido su lección sobre la relación de Carlos Paz con la puntualidad. Había pasado todo el fin de semana leyendo el manual del empleado de 47 páginas que Clara le había enviado por correo electrónico, que incluía joyas como la sección 12.4, alineación adecuada de los bolígrafos en los escritorios ejecutivos, y el apéndice C, rangos aceptables de temperatura del café. Estaba tan preparada como cualquiera podía estarlo para trabajar con un hombre que probablemente tenía opiniones sobre la estructura molecular del aire. Ok, Elena, murmuró, mirando su reflejo en las puertas de cristal del edificio. Primer día. No rompas nada, no derrames nada, no digas nada sarcástico en voz alta. Solo sonríe, asiente y sobrevive hasta el almuerzo. Entró al vestíbulo. A las 8 horas, 59 minutos y 30 segundos, entró al elevador. Exactamente a las 9 horas, las puertas se abrieron en el piso 60. Clara levantó la vista de su escritorio, miró su reloj y asintió levemente con aprobación. A tiempo. Impresionante. La mayoría de la gente se excede el primer día y llega temprano. Leí el manual 2 veces. Ahora sueño en incrementos de 6 minutos. Bien, lo necesitarás. Clara se puso de pie, señaló un escritorio más pequeño ubicado fuera de la oficina de Carlos. Ese es tuyo. La computadora ya está configurada. La contraseña está en la nota post-it. El señor Paz llegará en 4 minutos. Te dará tu primera tarea inmediatamente. Sin periodo de calentamiento, sin orientación, solo trabajo. Fantástico. Nada dice bienvenido al equipo como tareas de alta presión inmediatas. La boca de Clara se torció. Serás entretenida de ver. Eso es lo que la gente dijo del Titanic. Exactamente a las 9:04 a.m., Carlos salió del elevador privado. Se movió por la oficina como una fuerza de la naturaleza, rápido, decidido, aterrador. Su traje negro estaba impecable. Su expresión era ilegible. No reconoció a Elena al pasar, simplemente dejó una gruesa carpeta de archivos en su escritorio sin detener el paso. Sala de conferencias en 6 minutos. Estos contratos deben ser organizados por fecha, luego por nombre del cliente, luego por monto en pesos. Necesito un resumen de cada uno en mi tableta. Ve. Y luego se fue. La puerta de su oficina se cerró con un suave clic que de alguna manera sonó ominoso. Elena miró la carpeta. Tenía al menos 3 centímetros de grosor. La abrió. Aproximadamente 200 páginas de densos contratos legales, la mayoría con múltiples enmiendas, todos revueltos en lo que parecía ser un orden deliberadamente caótico. Ok, susurró. Quiere que fracase. Esto es una prueba. Está diseñado para ser imposible. Miró su reloj. 5 minutos y 40 segundos para hacer 6 horas de trabajo. Claro, totalmente razonable. Esto está bien. Comenzó a sacar contratos, extendiéndolos por su escritorio en un caos organizado. Su cerebro de historiadora del arte se activó. La misma parte que podía mirar una pintura del Renacimiento e identificar 17 referencias clásicas diferentes, ahora estaba clasificando documentos legales por patrones visuales. Fechas en el encabezado, nombres de clientes en negrita, montos en pesos siempre en el tercer párrafo. No leyó los contratos, los escaneó, sus ojos captando patrones, sus manos clasificando en piloto automático mientras su cerebro hacía 3 cosas a la vez. Ok, cronológico primero. 2019, 2020, 2021, 2022, año actual. Luego alfabético dentro de cada año A, B, C. Este está bajo Donado. Este es Moretti. Y los montos en pesos siempre están
convenientemente en el tercer párrafo, generalmente la segunda oración. Escribió notas de resumen en la tableta con una mano mientras organizaba papeles con la otra. A las 9 am, tomó los contratos organizados y la tableta y caminó a la sala de conferencias. A las 9:10 am, abrió la puerta. Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa, mirando el reloj en la pantalla de su computadora. Cuando ella entró en el momento exacto en que la pantalla cambió a las 9:10 am, su ceja se levantó fraccionalmente. Contratos organizados por fecha, nombre del cliente y monto en pesos, dijo Elena, dejando la pila. Los resúmenes están en la tableta, organizados en el mismo orden. Señalé 3 contratos que tienen fechas de enmienda contradictorias y podrían necesitar revisión legal. Carlos tomó la tableta, se desplazó por sus notas. Su expresión permaneció neutral. Encontraste la discrepancia de Donado. La enmienda estaba fechada antes del contrato original. O alguien inventó el viaje en el tiempo o hay un error. A mi asistente anterior le tomó 3 días encontrar ese error. Tengo un título inútil en Historia del Arte que me entrenó para detectar detalles que no coinciden. Resulta que ocasionalmente es útil. Los ojos de Carlos se encontraron con los suyos. ¿Ocasionalmente? Bueno, no me ha ayudado en ninguna fiesta. Oye, ¿notaste que esa pintura tiene el tipo incorrecto de dorado para su supuesta época? No es un gran tema de conversación. A pesar de sí mismo, y Elena podía verlo luchando, la boca de Carlos se contrajo. Siguiente tarea, dijo, poniéndose de pie. Sígueme. El resto del lunes fue un borrón de tareas imposibles entregadas con precisión militar. Esta lista de clientes debe ser cotejada con nuestra base de datos de reuniones y organizada por rentabilidad por hora de tiempo de compromiso. Estos informes de gastos deben ser auditados por irregularidades. Tienes 12 minutos. Llama a estas 6 personas y reprograma sus reuniones para optimizar mi calendario de la tarde. Ninguno de ellos puede saber que están siendo reprogramados debido a los demás. Elena abordó cada tarea con una combinación de energía frenética y comentarios murmurados. Cotejar por rentabilidad, claro. Definitivamente sé lo que eso significa. Simplemente usaré mis poderes psíquicos para... Oh, espera. Hay una fórmula al final de la hoja de cálculo. Qué útil. Qué muy te estoy poniendo a prueba para ver si lees hasta el final útil. Cuando derramó café en su teclado durante la auditoría del informe de gastos, por supuesto que lo hizo, no entró en pánico. Simplemente tomó servilletas, lo limpió y siguió trabajando mientras murmuraba. Genial, genial. Destruyendo propiedad de la empresa el primer día. Muy profesional. Esto está bien. Carlos, al pasar por su escritorio en ese momento, se detuvo. ¿Hay café en tu teclado? Está mayormente en las servilletas. El teclado solo está ligeramente cafeinado. Estará bien. Quizás escriba más rápido ahora. La cafeína afecta a la electrónica igual que a los humanos, ¿verdad? Así no es como funciona la electrónica. Bueno, no con esa actitud. Carlos la miró fijamente. Elena le devolvió la mirada y luego, tan rápido que casi se lo perdió. Él sonrió, una sonrisa real, pequeña, fugaz, pero genuina. Regresó a su oficina sin decir una palabra más. Elena exhaló un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Ok, ¿eso fue bueno o estoy a punto de ser despedida? Y él está sonriendo porque disfruta de la destrucción. Podría ser de cualquier manera. El martes fue más de lo mismo, pero más rápido, más difícil. Como si Carlos estuviera tratando activamente de encontrar su punto de ruptura. Estos cronogramas de envío deben cotejarse con nuestro cronograma de rotación de seguridad. Encuentre cualquier superposición. Elena abrió ambos documentos, comenzó a escanear y luego se detuvo. Señor Paz. Él levantó la vista de su computadora. ¿Sí? ¿Por qué tenemos cronogramas de rotación de seguridad para los envíos? Esto es una firma de consultoría. Manejamos información sensible del cliente. La seguridad es necesaria, ¿verdad? Pero estas rotaciones, señaló la pantalla, cambian cada envío.
Diferentes equipos, diferentes rutas, diferentes horarios. Eso no es un protocolo de seguridad estándar. Eso es seguridad antipatrón, el tipo que usas cuando intentas evitar que alguien prediga tus movimientos. Carlos se quedó muy quieto. ¿Qué te hace decir eso? Mi padre era militar. Solía hablar sobre la seguridad de los convoyes. O estableces patrones porque son eficientes y defendibles, o lo aleatorizas todo porque te preocupan las amenazas internas. Miró los datos de nuevo. Estos están aleatorizados, lo que significa que te preocupa que alguien dentro de la empresa tenga acceso a información predecible. El silencio que siguió fue denso. Eres observadora, dijo Carlos finalmente. Noté los detalles. Es por eso que rompí tu vitrina. Estaba demasiado ocupada mirando el tintero como para ver por dónde iba. Sonrió débilmente. Mi bendición y mi maldición. Encuentra las superposiciones. Infórmamelas directamente a mí, a nadie más. Ok. Elena volvió a los datos, pero podía sentir el cambio en la habitación. Acababa de tropezar con algo real, algo peligroso, algo que hacía que los estándares imposibles de Carlos Paz tuvieran mucho más sentido. El miércoles por la tarde, Elena estaba archivando documentos cuando escuchó a Carlos al teléfono en su oficina. Su puerta estaba ligeramente entreabierta, inusual ya que normalmente la mantenía cerrada. No, el envío de Moretti está retrasado. No me importa qué excusa te dieron. Es inaceptable. Su voz tenía un tono más duro ahora. La voz suave y controlada del CEO había desaparecido. Esto era otra cosa, algo con dientes. El Elena siguió archivando, fingiendo no escuchar. Diles que si no pueden cumplir el plazo, encontraremos a alguien que pueda y asegúrate de que Román entienda que mi paciencia tiene límites. Colgó. Elena llamó al marco de la puerta. Señor Paz, los contratos que quería están listos. Carlos levantó la vista. Por un momento, su expresión fue sin protección. Estrés, frustración, el peso de lo que realmente estaba lidiando. Luego la máscara volvió a su lugar. Tráelos. Elena entró, dejó los contratos en su escritorio. El expediente de Moretti estaba incompleto. Marqué las páginas faltantes. Notaste que los números de página eran secuenciales, excepto por las páginas 47 a 52. O fueron removidas o nunca incluidas. Carlos se recostó en su silla estudiándola. Eres muy minuciosa para alguien que habla consigo misma sobre máquinas de café. Contengo multitudes, mayormente caos y ansiedad, pero también competencia ocasional. ¿Ocasional? No nos dejemos llevar. Llevo aquí 3 días y he derramado café, tirado una planta, y de alguna manera logré ensuciarme la cara con tóner de una impresora que ni siquiera estaba usando. Sin embargo, has completado cada tarea que te he dado. Sí, bueno, mi cerebro funciona aunque mi cuerpo no. Se encogió de hombros. Soy como una máquina de pinball muy inteligente, rebotando, pero de alguna manera aterrizando en el lugar correcto. La expresión de Carlos se suavizó. Apenas. No eres como mis asistentes anteriores. ¿Eso es bueno? Todavía no lo he decidido. Elena sonrió. Eso es justo. Yo tampoco he decidido si me gusta trabajar aquí todavía. Estás en un periodo de prueba de 3 días. No tienes derecho a decidir. Claro que sí. Podría renunciar, salir ahora mismo, perder los 100,000 pesos y mi dignidad. No lo harás. ¿Cómo lo sabes? Carlos se puso de pie, rodeó su escritorio hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Elena tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Su presencia era abrumadora, intensa, magnética, ligeramente aterradora. Porque eres curiosa, dijo en voz baja. Notaste los patrones de seguridad. Señalaste las páginas faltantes. Te preguntas qué tipo de firma de consultoría necesita este nivel de seguridad operativa. Sonrió, agudo, conocedor. Y te preguntas si soy peligroso. El corazón de Elena latía con fuerza. ¿Lo eres? ¿Mucho? ¿Debería tener miedo? Probablemente. ¿Lo tengo? Sus ojos sostuvieron los de ella. Dime tú. Elena debería haber estado aterrorizada,
Debería haber tomado su bolso y huido. Debería haber llamado a la policía, a la FGR, a su madre. En cambio, se escuchó decir, he sobrevivido 3 días a tus estándares imposibles. Seas lo que seas, probablemente puedo manejarlo. Carlos se rió, una risa real y genuina que transformó todo su rostro. Elena Heredia, o serás la mejor decisión que he tomado o la que finalmente me destruirá. ¿Puedo ser ambas? Probablemente. Se apartó, rompiendo el momento. Vete a casa. Has sobrevivido tu prueba de 3 días. Preséntate el lunes a las 9 en punto. Estás oficialmente contratada. Elena parpadeó. ¿Yo? ¿Yo lo estoy? No suenes tan sorprendida. Te lo ganaste. Regresó a su escritorio. Y Elena, sí, lo que sea que creas haber descubierto sobre esta empresa, tienes razón. Y eso te hace muy valiosa o muy peligrosa para mí. ¿Cuál de las dos soy? La sonrisa de Carlos era de punta afilada. Todavía estoy decidiendo. El Elena salió de su oficina, tomó su bolso y llegó al elevador antes de que sus piernas empezaran a temblar. Acababa de ser contratada por un hombre que definitivamente dirigía algo ilegal. Debería renunciar, debería huir, debería denunciarlo. En cambio, apretó el botón del vestíbulo y susurró para sí misma, Elena, estás a punto de vivir la aventura de tu vida o terminar en un podcast de crímenes reales. Posiblemente ambas. El elevador descendió y Elena Heredia se dio cuenta de que estaba bien con eso. Elena pasó el fin de semana haciendo algo increíblemente estúpido, investigando a Carlos Paz. No la biografía oficial. CEO de Paz Global, MBA del ITAM, en la lista de las 30 promesas de los negocios a los 29 años. Varios cargos filantrópicos en juntas directivas. Esa era la versión pulida, la diseñada para accionistas y páginas de sociedad. Ella profundizó. Madrugadas de búsquedas en Internet, impulsadas por vino barato y curiosidad mórbida. La historia de la familia Paz, inmigración siciliana en los años 20. Rumores de conexiones con el crimen organizado que siempre eran lo suficientemente vagas como para evitar demandas. Un padre que murió en un trágico accidente hace 5 años. Una organización que pasó de la aplicación a nivel de calle a la consultoría internacional en una generación. Para el domingo por la noche, Elena había llegado a 3 conclusiones. 1. Carlos Paz absolutamente, definitivamente, dirigía una organización criminal. 2. Debería renunciar inmediatamente. 3. Absolutamente, definitivamente, no iba a renunciar. Tienes un problema, le dijo a su reflejo mientras se cepillaba los dientes. Un problema de autoconservación. La gente normal ve señales de alerta y huye. Tú ves señales de alerta y piensas, oh, aventura. Su reflejo no discutió. El lunes por la mañana llegó exactamente a las 9 a.m. para encontrar a Clara ya en su escritorio, con un aspecto inusualmente tenso. Ha estado aquí desde las 6, dijo Clara sin preámbulos. Algo anda mal. Está de mal humor. ¿Qué tipo de humor? El peligroso, el tipo en el que despide a la gente por respirar mal. Los ojos de Clara mostraban una preocupación genuina. Ten cuidado hoy. Elena llamó a la puerta de la oficina de Carlos a las 9:02. Adelante. Entró y lo encontró de pie junto a la ventana, mirando la Ciudad de México con la expresión de un general que inspeccionaba un campo de batalla que estaba perdiendo. Cierra la puerta, dijo sin darse la vuelta. Elena la cerró. El clic sonó definitivo. Tengo un problema, dijo Carlos. Un problema muy caro, muy peligroso. ¿Y tú me vas a ayudar a resolverlo? Ok, se dio la vuelta. Sus ojos estaban oscuros, intensos, crepitando con una furia apenas contenida. Hace 3 meses, adquirí una empresa de transporte, un negocio legítimo, libros limpios, buena reputación. La adquisición se valoró en 1,000 millones de pesos. Eso suena exitoso. Debería haberlo sido, excepto que la semana pasada descubrí que alguien ha estado utilizando esa empresa de transporte para mover cosas que no autoricé. Cosas que podrían matarme o encarcelarme, dependiendo de quién se entere primero. La boca de Elena se secó. Oh,
Necesito saber quién. Necesito saber cómo y necesito saber qué planean hacer a continuación. Caminó hacia su escritorio, sacó una carpeta gruesa. Estos son los informes financieros de la adquisición. Cada documento, cada contrato, cada enmienda. Mis analistas los han revisado 2 veces. No encontraron nada. Pero tú crees que hay algo. Sé que hay algo. Puedo sentirlo. Dejó la carpeta en la mesa de conferencias de su oficina. Tienes talento para ver patrones que otras personas pasan por alto. Así que mira, encuentra lo que ellos no pudieron. Elena se acercó a la mesa lentamente. Señor Paz, Carlos, si vas a ayudarme a evitar la cárcel o la muerte, usa mi nombre de pila. Carlos, corrigió ella, el nombre sonándole extraño en la lengua. ¿Qué es exactamente lo que estoy buscando? Cualquier cosa que no encaje, cualquier cosa que se sienta mal. Confía en tus instintos, miró su reloj. Tengo llamadas consecutivas durante las próximas 4 horas. Trabaja aquí. No salgas de esta oficina. No discutas esto con nadie. ¿Entendido? Entendido. Tomó su teléfono, se dirigió a su escritorio e inmediatamente se sumergió en una llamada en italiano rápido. Elena captó palabras como tradimento, traición y bastardo, autoexplicativo. Se volvió hacia los documentos y se puso a trabajar. 2 horas después, los ojos de Elena se cruzaban. Los informes financieros eran densos, técnicos y brutalmente aburridos. Manifiestos de envío, declaraciones de aduanas, documentos de seguros, tasas de la autoridad portuaria, página tras página de números que parecían legítimos, demasiado legítimos. Esa era la cosa que la mantenía intrigada. Cada documento era perfecto, sin errores, sin correcciones, sin inconsistencias, como si alguien hubiera sido muy cuidadoso para asegurarse de que todo se viera exactamente bien, que era exactamente lo que harías si estuvieras escondiendo algo. Elena se frotó los ojos, tomó su quinto café de la mañana, hecho por Clara, quien se lo había entregado sin decir palabra y sin pedirlo, y volvió a empezar. Esta vez no leyó los documentos. Los miró. Su entrenamiento en historia del arte se activó de la misma manera en que podía analizar la composición de una pintura. Analizó la estructura del documento, el flujo de información, los patrones del lenguaje, y fue entonces cuando lo vio. Enterrados en los manifiestos de envío había códigos portuarios, abreviaturas estándar de 3 letras para puertos internacionales, YEN para Génova, NAP para Nápoles, PAL para Palermo, excepto que esparcidos por los documentos había códigos de 4 letras que no coincidían con ningún sistema estándar. BET, ENDMDC, ISFZ, ACORS. Elena los miró. Le resultaban familiares, como algo que debería reconocer pero no podía ubicar. Sacó su teléfono y comenzó a buscar en Google. Nada. Vamos, cerebro, murmuró. ¿Por qué esto se siente importante? BEM, NDMDCI, SFZTACORS. No son acrónimos, no son códigos portuarios modernos, son... Se detuvo, tomó un trozo de papel, escribió las letras con espacios entre ellas. B, N espacio, D, N, M, DC espacio, I, S, F espacio, Z, ACO, R espacio S. Oh, Dios mío, no eran códigos modernos. Eran abreviaturas antiguas, abreviaturas del Renacimiento. Ben significaba Venecia. La D era por Dux, el gobernante histórico. MDC era el número romano para 1600. SFCCA significaba Sforza, la familia gobernante de Milán. Cors era Córcega. Eran códigos de comercio italianos del Renacimiento. El tipo de taquigrafía que usaban los mercaderes venecianos en el siglo XVI al documentar rutas comerciales y alianzas políticas. La tesis de Elena había tratado precisamente sobre esto. Redes comerciales venecianas y mecenazgo artístico del Renacimiento. Había pasado 6 meses traduciendo documentos mercantiles que usaban este mismo sistema. Alguien había codificado información de envío moderna usando códigos mercantiles venecianos de 500 años de antigüedad. Con el corazón acelerado, Elena tomó un bloc de notas y comenzó a conectar los puntos.
Vende significaba conexiones con Venecia. Raíces del norte de Italia. MDCI, el número 1600, era probablemente un código de cantidad. SFCEA significaba Sforza, que históricamente significaba fuerza o poder. Cors, Córcega, significaba rutas insulares, posiblemente cuentas offshore. Cotejó las entradas codificadas con los datos de envío legítimos. Elena salió de la oficina a las 11:47 p.m. con el cerebro zumbando y su brújula moral girando como una brújula rota en un campo magnético. Acababa de ayudar a un líder de una organización a identificar a un traidor en su organización utilizando códigos comerciales del Renacimiento. Esto no era un martes normal. Esto no estaba cubierto en el manual del empleado. Llegó a casa, se desplomó en su cama, completamente vestida, y miró el techo hasta que su alarma sonó 4 horas después. El miércoles por la mañana llegó con toda la gracia suave de un tren de carga. Elena se arrastró a la oficina a las 8:58 p.m., técnicamente a tiempo, pero espiritualmente destruida, para encontrar a Clara con un aspecto aún más tenso de lo habitual. «Ha estado aquí desde las 5», dijo Clara en voz baja. «Lo que sea que ustedes dos estaban trabajando anoche, está sucediendo. Marcos está ahí ahora». A Elena se le encogió el estómago. «¿Debería quedarme aquí afuera? Cuando Carlos te quiera, te llamará». Así que Elena se sentó en su escritorio, fingiendo trabajar mientras en realidad miraba la puerta cerrada de Carlos y se preguntaba si estaba a punto de presenciar un asesinato. A las 9:23 a.m., la puerta se abrió. Marcos salió, alto, de hombros anchos, con el tipo de rostro que había visto cosas y hecho cosas peores. Parecía tranquilo, profesional, completamente ajeno a que pudiera estar caminando hacia una trampa. Asintió a Elena al pasar. Buenos días», logró Elena, su voz solo ligeramente ahogada. Marcos desapareció en el elevador. 2 minutos después, Carlos apareció en su puerta. «Elena, mi oficina». Ella tomó su tableta y fue. Carlos cerró la puerta detrás de ella. Su expresión era ilegible, pero ella podía ver la tensión en sus hombros, la ligera tirantez alrededor de sus ojos. «Le di la información falsa», dijo Carlos. «Le hablé de la adquisición de una escultura florentina usando la entrada codificada exacta que creaste. Tomó notas, hizo preguntas inteligentes, parecía completamente normal. Y ahora esperamos. Si ese código aparece en el próximo manifiesto de envío, lo sabremos. Si no», se encogió de hombros. «Entonces he acusado a la persona equivocada y potencialmente he creado un problema donde no lo había. ¿Cuánto tiempo hasta el próximo manifiesto?» «3 días, viernes por la mañana». Se acercó a la ventana, miró la ciudad. 3 días de fingir que todo es normal mientras me pregunto si mi jefe de seguridad está planeando destruirme. Elena dejó su tableta. «Carlos, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí». «¿Por qué haces esto? El negocio legítimo es exitoso. Podrías alejarte de...» Hizo un gesto vago. «De lo que sea esto, vivir una vida normal». Su risa fue amarga. «¿Normal? ¿Crees que tengo alguna idea de cómo es la normalidad?» «Creo que podrías aprender». Se volvió para mirarla. «Mi padre construyó esta organización de la nada. Vino a la Ciudad de México con 2,000 pesos y una reputación que abría puertas y cerraba ataúdes. Todo lo que tengo, cada conexión, cada peso, cada pizca de respeto que heredé de un hombre que me enseñó que el poder es lo único que importa. Pero tú no crees eso. ¿Cómo lo sabes? Porque si lo hicieras, no te importaría el tintero». Elena dio un paso más cerca. «No lo guardarías en una vitrina. No lo habrías reparado después de que lo rompiera. Lo habrías tirado porque representaba debilidad». La mandíbula de Carlos se tensó. «No me psicoanalices, Elena». «No lo hago. Estoy observando. Es lo que hago». Dio otro paso. «Ese tintero significa algo para ti. Algo lo suficientemente importante como para que hayas construido toda tu oficina para protegerlo. Perteneció a mi hermano». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión.
No sabía que tenías un hermano, dijo Elena en voz baja. No lo tengo. Ya no. La expresión de Carlos estaba esculpida en piedra. Miguel murió hace 5 años. Accidente automovilístico. Tenía 29 años. Lo siento mucho. No lo estés. Fue mi culpa. Elena parpadeó. ¿Cómo pudo ser un accidente automovilístico tu culpa? Porque conducía para reunirse conmigo para decirme que quería salirse. Salir de la familia, salir del negocio, salir de todo lo que nuestro padre construyó. La voz de Carlos era plana, sin emoción, el tono de alguien que se había contado esta historia a sí mismo 1000 veces. Miguel era el hijo bueno, el legítimo. Tenía un MBA de EGADE Business School, un trabajo en una verdadera firma de consultoría, una prometida que no sabía lo que realmente significaba nuestro apellido. Se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y extrajo una fotografía. Se la entregó a Elena. 2 hombres, claramente hermanos. Carlos, más joven, menos guardado, y otro hombre de rasgos similares, pero más suaves, sonriendo como si creyera que el mundo era fundamentalmente bueno. Me dio ese tintero para mi cumpleaños número 25, continuó Carlos. Dijo que era del siglo XVI, usado por mercaderes venecianos para firmar contratos. Dijo que quería que recordara que nuestra familia venía de hombres de negocios, no de criminales, que podíamos elegir ser legítimos. Y tú también querías eso. Yo quería que fuera feliz, que estuviera seguro, que tuviera la vida normal que yo nunca tendría. La compostura de Carlos se quebró ligeramente. Así que cuando llamó y dijo que necesitaba hablar, que era urgente, le dije que viniera a la oficina tarde, después de que todos los demás se hubieran ido, porque no quería que nadie supiera que se estaba distanciando de la familia. El pecho de Elena se apretó. Carlos, estaba lloviendo. Las carreteras estaban mal. Él se apresuraba porque yo le había dicho que solo tenía 30 minutos antes de una reunión. Su voz se quebró. Se pasó un semáforo en rojo. Un camión lo golpeó. Murió al instante. Eso no fue tu culpa. Le dije que se apresurara. Prioricé una reunión de negocios sobre la crisis de mi hermano. Le dejé conducir en condiciones peligrosas porque no podía molestarme en reprogramar. Los ojos de Carlos estaban atormentados. Así que, sí, Elena, fue mi culpa. Elena dejó la fotografía con cuidado. Estás equivocado. Disculpa, estás equivocado. Y sabes que estás equivocado, pero la culpa es más fácil que el dolor. Así que la has estado usando como una armadura durante 5 años. Se acercó. Lo suficientemente cerca como para ver el dolor que él intentaba tan desesperadamente esconder. Tu hermano tomó la decisión de conducir con mal tiempo. Tomó la decisión de pasarse ese semáforo. Esas fueron sus decisiones, no las tuyas. Tú no lo mataste. Un trágico accidente lo mató. No lo entiendes. Entiendo que has pasado 5 años castigándote, siendo perfecto, controlando todo, sin dejar que nadie se acerque lo suficiente como para importar. Porque si no te importa, no puedes fallarles. Su voz se suavizó. Carlos, eso no es vivir. Eso es simplemente morir lentamente mientras tu corazón aún late. Su control se hizo añicos. Entonces, ¿qué sugieres que haga? ¿Dejar ir? ¿Confiar en la gente? Mira a dónde me llevó la confianza. Tengo un traidor en mi organización usando mis propias operaciones para destruirme. Tengo, la señaló, una secretaria que se metió en secretos que no debería saber, que ha visto cosas que podrían matarla, que está aquí diciéndome cómo sentirme cuando no tiene idea de lo que cuesta esta vida. Tienes razón, dijo Elena. No lo sé. No sé lo que es heredar la violencia. No sé lo que es perder a alguien y culparte a ti mismo. No sé lo que es ser Carlos Paz. Dio un paso más, lo suficientemente cerca ahora como para sentir el calor que irradiaba de él. Pudo ver cómo su pecho subía y bajaba con emoción apenas controlada. Pero sé lo que es tener miedo de fallar. Sé lo que es pensar que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente digno.
Sé lo que es esconderse detrás del sarcasmo porque la vulnerabilidad es aterradora. Su voz bajó. Y sé lo que es ver a alguien sufriendo y querer ayudar, incluso cuando probablemente sea una idea terrible. Elena, no eres tu padre, no eres tu hermano, eres Carlos. Y se te permite ser imperfecto y humano e imperfecto. Se te permite dejar entrar a alguien. Y si lo hago, si te dejo entrar y algo te sucede por mi culpa, por lo que soy, por lo que hago, entonces esa es mi elección, no tu culpa, mi elección. El aire entre ellos era eléctrico, cargado, imposible. Los ojos de Carlos buscaron los de ella, buscando dudas, miedo, cualquier señal de que ella no hablaba en serio. No encontró ninguna. Deberías correr, dijo en voz baja. Deberías dejar esta oficina, renunciar a este trabajo, olvidar todo lo que has visto. Soy peligroso, Elena. Para todos a mi alrededor, para ti. Lo sé. ¿Y te quedas de todos modos? Me quedo de todos modos. ¿Por qué? Elena respiró temblorosa. Porque por primera vez en años no estoy aburrida. No soy invisible. No estoy simplemente pasando el tiempo, esperando que mi vida real comience. Sonrió, tentativa y honesta. Porque me ves, realmente me ves, no a la chica torpe que rompe cosas, no a la licenciada en historia del arte fracasada, solo a mí. La mano de Carlos subió, ahuecó su rostro con sorprendente delicadeza. Elena Heredia, o me vas a salvar o me vas a destruir. Puedo ser ambas. Probablemente. Y luego la besó. No fue un beso suave, ni tentativo. Fue feroz, desesperado, consumiendo 5 años de aislamiento y dolor y soledad guardada. Finalmente rompiendo los muros que había construido. El Elena le devolvió el beso con igual intensidad. Sus manos se aferraron a su camisa, acercándolo, necesitando el contacto como el oxígeno. Esto era una locura. Esto era peligroso. Este era su jefe, un criminal, alguien que vivía en un mundo de violencia y secretos. Y a ella no le importaba porque, debajo del peligro y la oscuridad, Carlos Paz era solo un hombre que había pasado 5 años castigándose a sí mismo por ser humano, que había construido un imperio de control porque estaba aterrorizado de volver a perder a alguien, que acababa de dejarla ver los pedazos rotos que había estado escondiendo detrás de estándares imposibles y órdenes heladas. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Carlos apoyó su frente contra la de ella. «Esta es una idea terrible», murmuró. «La peor», asintió Elena. «Trabajas para mí. Soy tu jefe. Esto es completamente inapropiado». «Completamente». Y hay una posibilidad muy real de que en 3 días descubramos que tengo un traidor que me quiere muerto. Eso sí que complica las cosas. A pesar de todo, Carlos se rió. Eres extraordinaria. Soy impulsiva y mala para la autoconservación. Eso también. Él se apartó, su pulgar trazando su mandíbula. Elena, si te quedas, si hacemos esto, no puedo prometer que será seguro. No puedo prometer que será fácil. Ni siquiera puedo prometer que sobreviviremos a lo que se avecina. No estoy pidiendo promesas, estoy pidiendo la verdad. La verdad es que no he sentido nada real en 5 años. Y luego apareciste, rompiste mi tintero, descifraste rutas comerciales del Renacimiento y de alguna manera me hiciste recordar lo que es ser humano. Sus ojos sostuvieron los de ella. La verdad es que me aterrorizas más que cualquier enemigo al que me haya enfrentado. Porque importo, porque importas. Elena lo besó de nuevo, más suave esta vez, pero no menos intenso. Cuando se separaron, sonrió. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos 3 días. Vemos si Marcos es el traidor. Lidiamos con lo que venga después. Le apartó un mechón de cabello detrás de la oreja. Y me esforzaré mucho para que no te maten en el proceso. Agradecería eso. Tengo préstamos estudiantiles que pagar. Morir sería financieramente inconveniente. La risa de Carlos fue genuina, cálida. Ahí está, mi sarcástica, brillante, imposiblemente valiente Elena. Tú eres Elena.
Si me tienes, Carlos Paz, eres un jefe con problemas de control, problemas de confianza y una tendencia a despedir a la gente por respirar mal. ¿Eso es un sí? Elena sonrió. Definitivamente es un sí. Fuera de la oficina, la ciudad continuaba su caos. Dentro, dos personas que no deberían haber encajado, el criminal y la torpe historiadora del arte, se aferraban el uno al otro como salvavidas. Y Elena se dio cuenta de que a veces lo más peligroso que podías hacer era exactamente lo correcto, incluso si podía matarte. Especialmente entonces. Tenían 4 horas para prepararse para una confrontación que probablemente los mataría a ambos. Carlos hizo 3 llamadas telefónicas. Cada una fue breve, codificada y terminó con la misma frase. Al almacén de Iztapalapa, con armas, a las 8 en. A las 4:30 p.m., 6 hombres habían llegado a una ubicación privada. Carlos poseía un edificio de oficinas legítimo, con un sótano no tan legítimo, que parecía haber sido diseñado por alguien que veía demasiadas películas de espías y tenía el presupuesto para hacerlas realidad. Elena estaba de pie en la esquina de la sala de guerra, porque eso era absolutamente lo que era. Una sala de guerra literal con mapas y monitores y suficientes armas para orquestar un pequeño golpe, sintiéndose completamente fuera de lugar. Los hombres que Carlos había llamado no eran seguridad corporativa. Estos eran soldados, de verdad, del tipo que habían visto combate y tenían las cicatrices y los ojos muertos para probarlo. Hablaban en italiano rápido, revisaban las armas con eficiencia practicada y no hacían preguntas. Cuando Carlos dijo almacén de Iztapalapa, situación hostil, ellos solo asintieron y comenzaron a planificar. Elena sentía que había entrado en un set de película, excepto que las armas eran reales y el peligro era muy, muy literal. Ok, susurró para sí misma. Estás en una sala de guerra de la organización. Esto está bien. Esto es totalmente normal. Solo otro jueves. Muy casual. Muy... Oh, Dios mío. ¿Eso es un rifle de francotirador? Elena. La voz de Carlos cortó su espiral. Ven aquí. Ella cruzó la habitación hasta donde él estaba sobre un mapa del distrito industrial de Iztapalapa. Sí, muéstrame la ubicación del almacén que Marcos especificó. Elena señaló un punto en el mapa. Aquí, la antigua instalación de envío junto al agua. Ha estado abandonada durante 2 años. Uno de los hombres de Carlos, un hombre llamado Miguel, que parecía poder levantar un coche con los brazos, frunció el ceño. Mal lugar para nosotros. Múltiples puntos de entrada, sin cobertura, rodeado de agua por 3 lados. Es exactamente por eso que Marcos lo eligió, dijo Carlos. Nos quiere atrapados. Rutas de escape limitadas, muchos lugares para que su gente se posicione. Miró a su equipo. Configuración de emboscada estándar. Tendrá hombres en el techo, probablemente más en las salidas. Entramos. Caminaremos hacia una zona de exterminio. Entonces, no entramos de manera estándar, dijo Elena. Todos se volvieron a mirarla. Quiero decir, titubeó bajo el peso de 6 hombres extremadamente peligrosos mirándola. Solo digo que si espera un enfoque táctico estándar, tal vez hagamos algo inesperado. ¿Cómo qué? El tono de Miguel no era despectivo, solo curioso. ¿Cómo? El cerebro de Elena se desordenó, como si usáramos mi torpeza. Carlos levantó una ceja. Explica. Marcos te conoce, sabe cómo piensas, cómo planeas, cómo operas. Por eso ha podido adelantarse a ti, pero no me conoce. Sabe que soy torpe, caótica, impredecible. ¿Y sí? Señaló el mapa. ¿Y si esa es nuestra ventaja? ¿Quieres usar el caos como estrategia táctica? Dijo Carlos lentamente. Quiero hacer lo que mejor hago, crear distracciones por completo accidente. Elena señaló el mapa. Si entramos con un plan perfecto, Marcos lo contrarresta porque puede predecirte. Pero si hago algo completamente aleatorio, tiro algo, provoco una escena, creo ruido en el lugar equivocado, desordena su posición, hace que su gente reaccione en lugar de actuar. Miguel miró a Carlos. Jefe,
Ella está sugiriendo que usemos la incompetencia como arma. Prefiero la imprevisibilidad estratégica, corrigió Elena. Pero sí, a pesar de la tensión, Carlos sonrió. Es una locura. ¿Pero está mal? No. Miró a su equipo. Planeamos una entrada táctica estándar. Posiciones, tiempo, comunicación, pero incorporamos flexibilidad para que Elena cree caos en momentos críticos. Cuando lo haga, explotaremos la confusión. ¿Cómo sabremos cuándo está creando caos intencional versus caos real? Preguntó otro hombre. Elena y Carlos intercambiaron una mirada. No lo sabrán, admitió Elena. Ese es un poco el punto. Ni siquiera yo lo sabré a veces. Miguel se rió, un sonido profundo y genuino. Dios mío, vamos a un tiroteo con una agente del caos que no sabe cuándo está siendo caótica. Este es el plan más estúpido y brillante que he escuchado. O el plan más brillante y estúpido, ofreció Elena. De cualquier manera, probablemente todos moriremos, dijo Miguel alegremente. Respeto eso. A las 600 p.m., el equipo comenzó a equiparse. Era como ver un cambio de vestuario muy eficiente y muy letal. Chalecos de Kevlar, equipo de comunicaciones, armas de las que Elena no sabía los nombres, pero asumió que eran muy ilegales. Carlos le entregó un chaleco. Ponte esto. No sé cómo. Te ayudaré. Él se movió detrás de ella, ajustando las correas con facilidad practicada. Sus dedos rozaron sus hombros, su cintura, y a pesar de las circunstancias, Elena sintió su pulso acelerarse. Esto se siente muy íntimo para una situación previa al combate, murmuró. Acostúmbrate. Si sobrevivimos esta noche, planeo muchas más situaciones íntimas. Eso es muy presuntuoso. Soy una persona optimista. Terminó con el chaleco, la hizo girar para mirarlo. ¿Cómo se siente? Pesado, incómodo, como si llevara un caparazón de tortuga muy poco a la moda. Detendrá la mayoría de los disparos de pistola. Los disparos de rifle aún pasarán, así que trata de que no te disparen con nada de alto calibre. Lo añadiré a mi lista de tareas pendientes. No recibir disparos de armas de alto calibre. Muy útil el consejo. Las manos de Carlos se quedaron en sus hombros. Elena, si estás a punto de decirme que me quede aquí, ahórrate el aliento. Ya tuvimos esta pelea. Gané. Iba a decir gracias. Eso la detuvo. ¿Por qué? Por quedarte, por ser lo suficientemente valiente como para caminar hacia el peligro conmigo. Por, luchó con las palabras, por hacerme recordar lo que es tener a alguien a quien vale la pena proteger. La garganta de Elena se apretó. Carlos, no tienes que protegerme. Estoy eligiendo esto. Lo sé, pero te protegeré de todos modos. Su intensidad era abrumadora. Si algo sale mal esta noche, si Marcos tiene más gente de la que esperamos, si el plan falla, si todo se va al infierno, tú corres, te sales, sobrevives y... Te dejo y vivo por los dos. Le tomó el rostro. Prométemelo. Elena quería prometer, quería darle esa seguridad, pero nunca había sido buena mintiendo, y no iba a empezar ahora. Prometo que haré lo mejor que pueda para sobrevivir, dijo con cautela. Eso es todo lo que puedo garantizar. La expresión de Carlos decía que sabía exactamente lo que ella no estaba prometiendo. Eres imposible. Sigues diciendo eso como si fuera algo malo. Es lo mejor. La besó profunda, desesperadamente, como si estuviera tratando de memorizar el sabor de ella. Cuando se separaron, sus ojos estaban oscuros de emoción. Cuando esto termine, cuando hayamos lidiado con Marcos y estés a salvo, te llevaré a cenar. Una cena de verdad, en un lugar normal donde el único peligro sea un mal servicio. ¿Es eso una promesa o una amenaza? Ambas. Entonces supongo que será mejor que sobrevivamos. Supongo que sí. Miguel carraspeó ruidosamente. Odio interrumpir el momento romántico, jefe, pero tenemos que movernos. Son las 7:15. Carlos se apartó, su máscara volviendo a su lugar. Chequeos finales. Salimos en 5 minutos. El equipo se movió con precisión militar.
Elena estaba incómodamente de pie en medio de la habitación, con un chaleco antibalas que le quedaba 3 tallas grandes y sin llevar absolutamente ninguna arma, porque Carlos había vetado cada una de sus sugerencias. No vas a llevar un arma, había dicho rotundamente. ¿Y gas pimienta? No. ¿Una taser? No. ¿Nudillos de latón? ¿De dónde sacarías nudillos de latón? Internet vende de todo, sin armas. Así que Elena había improvisado. Mientras el equipo hacía los chequeos finales de armas, ella había asaltado la sala de descanso y había tomado el arma improvisada más ridícula que pudo encontrar. 3 latas de bebidas energéticas altamente carbonatadas y un rollo de cinta adhesiva. Lo había visto en una película una vez. Agitar las latas, pegarlas con cinta adhesiva, lanzárselas a alguien. Explotan en un rocío de caos pegajoso y cafeinado. ¿Era efectivo? Probablemente no. ¿Era mejor que nada? Marginalmente. ¿Se sentía como una idiota llevando refrescos armados a una confrontación? Absolutamente. Pero Elena Heredia había construido una carrera sobre aprovechar al máximo las situaciones terribles. Esta noche no sería diferente. Exactamente a las 7:20 p.m., se subieron a 3 camionetas SUV negras. Elena viajó con Carlos en el vehículo del medio, Miguel conduciendo, otro hombre llamado Antonio en el asiento del pasajero. El viaje a Iztapalapa fue silencioso, tenso. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Las manos de Elena temblaban. Las metió debajo de los muslos para ocultarlo. Carlos lo notó de todos modos. Se inclinó, tomó una de sus manos en la suya. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo en voz baja. «Puedo hacer que Miguel te lleve a un lugar seguro». «No voy a cambiar de opinión, Carlos. Estoy aterrada. Estoy temblando. Probablemente voy a vomitar en algún momento». Le apretó la mano. «Pero no te voy a dejar. Haremos esto juntos. Es definitivo». Carlos le llevó la mano a los labios. Le dio un beso en los nudillos. «Mía bella ragazza coraggiosa, mi valiente y hermosa chica». No me siento valiente. La valentía no es la ausencia de miedo. Es hacer lo que hay que hacer a pesar de él. Le sostuvo la mirada. Eres la persona más valiente que conozco. Conoces gente a la que le han disparado varias veces y ha seguido luchando. Y tú eres más valiente que todos ellos. La SUV giró por una calle industrial oscura. Almacenes se alzaban a cada lado, la mayoría abandonados, todos cubiertos de grafitis y deterioro. Al final de la calle, iluminado por un único farol parpadeante, estaba su destino, el almacén donde Marcos esperaba, donde todo terminaría o comenzaría. Miguel se detuvo a 2 cuadras. «Esto es lo más cerca que podemos llegar sin ser vistos». Carlos asintió. «Todos conocen el plan. Elena crea el caos. Lo explotamos. Sin heroísmos. Entramos. Nos encargamos de Marcos. Salimos». El equipo murmuró. «Acuerdo». Carlos se volvió hacia Elena una última vez. «Última oportunidad. No la tomaré. Entonces quédate cerca de mí, pase lo que pase. Prométemelo». Salieron de los vehículos a la fría noche de Iztapalapa. 6 soldados entrenados y una licenciada en Historia del Arte con latas de refresco armadas. Elena miró el almacén, luego a Carlos, luego a sus ridículas armas improvisadas. «¿Sabes qué?», susurró para sí misma. «Si muero esta noche, al menos será un obituario muy interesante. Mujer local asesinada en tiroteo mientras estaba armada con bebidas energéticas. Probablemente lo conviertan en un podcast de crímenes reales». Carlos la escuchó e imposiblemente sonrió. «Si sobrevivimos a esto, te llevaré a terapia. Si sobrevivimos a esto, me llevaré a mí misma a terapia. Trato». Se dirigieron juntos hacia el almacén, hacia el peligro, hacia la oscuridad, hacia cualquier final que esta noche escribiera. Y Elena Heredia, que había pasado toda su vida siendo cuidadosa, se dio cuenta de que nunca se había sentido tan viva, incluso si estaba a punto de morir, especialmente entonces. El almacén era exactamente tan terrible como Elena había imaginado. Enorme, oscuro, con olor a óxido y abandono, y aproximadamente 30 años de decadencia industrial.
El agua goteaba de tuberías expuestas. Las ventanas rotas dejaban entrar suficiente luz de la calle para crear sombras, pero no lo suficiente para ver claramente. Era básicamente un set de película de terror, excepto que el monstruo era real y tenía una vendetta. El equipo de Carlos se movió con precisión silenciosa, dispersándose para cubrir posiciones. Miguel fue a la izquierda con Antonio. Otros dos, Diego y Pablo, fueron a la derecha. Eso dejó a Carlos, Elena y un hombre llamado Rogelio cubriendo el acercamiento central. «Está aquí», dijo Carlos en voz baja, sus ojos escaneando la oscuridad. «Puedo sentirlo». Elena agarró sus latas de bebida energética como si fueran talismanes mágicos. «Eso es muy intuitivo o muy preocupante». Ambos. Una voz resonó desde algún lugar sobre ellos. «Carlos, qué bien que viniste. Y trajiste a la chica. Qué sentimental». «Marcos». La sangre de Elena se heló. Conocía esa voz, suave, profesional. La voz que la había recomendado para este trabajo, que le había sonreído en la oficina, que probablemente había matado a su padre. «Muéstrate, Marcos», gritó Carlos. «Hablemos como adultos». «Ya pasamos la etapa de hablar, jefe». La palabra era burlona. «Deberías haberte quedado ignorante. Deberías haberme dejado terminar lo que empecé. En cambio, tuviste que contratar a una chica lista con un padre muerto y educación renacentista». Movimiento sobre ellos. Figuras emergiendo de las sombras en las pasarelas y detrás del equipo. 1, 3, 5, 8. Los superaban en número. «Carlos», comenzó Elena. «Los veo». Su mano encontró la de ella. Apretó una vez. «Quédate detrás de mí. No tengo planes de ponerme delante del asesino entrenado». «No te preocupes». El primer disparo vino de la nada y de todas partes. El fogonazo iluminó el almacén como un relámpago. Carlos tiró a Elena al suelo detrás de una máquina oxidada mientras las balas rasgaban el aire donde habían estado de pie. «Contacto», la voz de Miguel por los comunicadores. «Lado norte, 4 tiradores». El equipo de Carlos devolvió el fuego. El almacén estalló en caos. Disparos, gritos, el olor a cordita. El mundo entero de Elena se redujo a los pocos metros de espacio detrás del equipo industrial, que era actualmente lo único entre ella y la muerte. «Quédate abajo», ordenó Carlos, devolviendo el fuego con precisión controlada. Cada disparo que hizo fue calculado, eficiente. Se movía como si la violencia fuera un idioma que hablaba con fluidez. Elena se apretó contra el metal frío, sus latas de refresco armadas, de repente sintiéndose extremadamente inadecuadas. «Esto está bien. Esto está totalmente bien. Solo una noche normal de jueves, tiroteo casual. Muy cool. Muy... Oh, Dios mío, ¿eso es una explosión?» Algo había detonado en el lado este. El humo se elevó por el almacén. «Nos están empujando hacia el centro», dijo Rogelio, retrocediendo a su posición. Movimiento de pinza clásico. «Entonces no vamos al centro», respondió Carlos. «Vamos arriba». «¿Arriba dónde?» «Las pasarelas. Ventaja de terreno elevado». Miró a Elena. «¿Puedes escalar?» «¿Puedo? Sí, quizás. Me caí de una escalera una vez, pero eso fue diferente». Otra ráfaga de disparos la interrumpió. «Nos movemos», dijo Carlos. «Elena, entre Rogelio y yo, no te detengas, no mires hacia atrás. ¡Corre!». Corrieron. Elena nunca había sido atlética. Había reprobado la clase de educación física 2 veces. Correr era algo que hacía otra gente, gente con coordinación y capacidad pulmonar. Pero el miedo era un excelente motivador. Llegaron a una escalera metálica que conducía a las pasarelas. Rogelio fue primero, proporcionando cobertura. Carlos empujó a Elena delante de él, su cuerpo protegiendo el de ella. Las balas chispearon en las barandillas metálicas. Elena subió más rápido de lo que había subido nunca, sus manos resbalando en el óxido, sus piernas gritando en protesta. Llegaron a la pasarela y se encontraron cara a cara con Marcos. Él estaba en el extremo opuesto, a contraluz de una ventana rota, sosteniendo una pistola que parecía extremadamente profesional y letal. 2 hombres lo flanqueaban.
Fin del camino, jefe, dijo Marcos. No hay dónde correr. No estoy corriendo. El arma de Carlos estaba levantada, apuntando firme. Esto termina ahora. Tienes razón en eso. Marcos sonrió. ¿Sabes cuál es tu problema, Carlos? Eres demasiado sentimental. Tu padre me habría matado en el momento en que sospechara traición. Pero tú tenías que investigar. Tenías que estar seguro. Tenías que traer a tu novia porque no puedes soportar estar solo. Mi padre era un sociópata paranoico que murió sin amigos y con miedo, pero murió poderoso. Tú estás a punto de morir débil. El arma de Marcos se desvió hacia Elena, empezando por ella. Todo sucedió a la vez. Carlos se lanzó hacia adelante. Rogelio abrió fuego. Los hombres de Marcos lo devolvieron. En el caos, Carlos recibió una bala, no en el centro del cuerpo. El chaleco la detuvo, pero el impacto lo hizo tropezar hacia atrás contra la barandilla. Por un horrible momento, Elena pensó que se caería. Se detuvo apenas, pero ahora Marcos tenía la ventaja. Su arma estaba apuntando a Carlos. Su sonrisa era victoriosa. ¿Últimas palabras, jefe? El cerebro de Elena hizo eso donde el tiempo se ralentizaba y todo se volvía cristalino. Marcos estaba concentrado en Carlos. Sus hombres estaban concentrados en Rogelio. Nadie la estaba mirando a ella. Sobre la posición de Marcos, apenas visible en las sombras, había una vieja tubería de vapor, industrial, corroída, probablemente bajo presión, basándose en el débil sonido sibilante. Elena miró sus latas de bebidas energéticas, miró la tubería, miró la cinta adhesiva. «Oh, esta es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida», murmuró, luego más fuerte. «Oye, Marcos». Él se volvió sorprendido. «¿Qué?». Elena agitó las latas de bebida energética tan fuerte como pudo mientras simultáneamente rasgaba la cinta adhesiva con los dientes porque lo había visto en una película. Y las películas nunca se equivocaban, ¿verdad? Y lanzó el dispositivo explosivo improvisado directamente a la tubería de vapor sobre la cabeza de Marcos. Su puntería fue terrible. Las latas pasaron volando junto a Marcos, junto a sus hombres, golpearon la tubería en ángulo y explotaron en un espectacular rocío de caos carbonatado y partículas de óxido, mientras la tubería corroída, debilitada por el impacto y la presión, se rompía por completo. Vapor sobrecalentado brotó por la pasarela. Marcos y sus hombres se lanzaron a cubrirse, cegados y gritando mientras el vapor hirviente llenaba el aire. «¡Ahora!», gritó Elena. Carlos no dudó. Se lanzó a través del vapor, su arma levantada. 2 disparos. Ambos hombres de Marcos cayeron. Marcos, medio ciego y tropezando, levantó su arma hacia donde había estado Carlos. Pero Carlos ya se movía más rápido de lo que Elena lo había visto moverse nunca. Recortó la distancia, golpeó el arma y le dio un golpe que hizo que Marcos se desplomara. La pistola se deslizó por la pasarela hacia Elena. Ella la recogió. Sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. Marcos, ensangrentado y furioso, la miró. «Tú arruinaste todo. Una chica torpe con bebidas energéticas, estúpida». Elena le apuntó con la pistola con lo que esperaba fuera una firmeza intimidante. «Esta chica torpe acaba de salvar a su jefe y destruyó 4 años de tus planes con bebidas carbonatadas y cinta adhesiva». Su italiano era perfecto, académico, del tipo que decía, «Estoy más educada que tú y ambos lo sabemos». El rostro de Marcos se retorció de rabia. «La cosa es diferente». Elena continuó, su confianza creciendo. «¿Y sabes qué es lo más gracioso? Pasaste años planeando esto, años, y fuiste derrotado por una historiadora del arte sin experiencia en combate y un grave problema de coordinación. Tú, idiota, cállate». La voz de Elena era de acero. «Tú mataste a mi padre, traicionaste a Carlos y te creíste tan inteligente. Tu padre era un tonto que hacía demasiadas preguntas». El puño de Carlos se conectó con la cara de Marcos con fuerza. El sonido del impacto resonó por el almacén. Marcos cayó.
Se quedó en el suelo. Carlos se volvió hacia Elena, sangrando del hombro, jadeando, sus ojos salvajes de adrenalina y furia, y algo que se parecía mucho al orgullo. Lanzaste bebidas energéticas a una tubería de vapor. Improvisé. Improvisaste un arma térmica usando bebidas carbonatadas y una debilidad en la infraestructura. Lo vi en una película. ¿Qué película? No recuerdo, estaba muy estresada. A pesar de todo, los disparos todavía resonaban abajo. Los cuerpos, la sangre, la absoluta locura de los últimos 10 minutos. Carlos se rió. Luego cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas, la atrajo a sus brazos y la besó. No fue un beso suave. Fue feroz, desesperado, el beso de un hombre que acababa de enfrentar la muerte y había encontrado la vida al otro lado. Elena soltó el arma, lo rodeó con los brazos, le devolvió el beso con igual intensidad. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Elena susurró, «Estamos vivos, estamos vivos». Armé con refresco. ¿Armaste con refresco? Esa va a ser una historia rara para contar a la gente. No le diremos a nadie. Apoyó su frente en la de ella. Elena Heredia, eres la persona más extraordinaria, aterradora y brillante que he conocido. Estás sangrando sobre mí. Lo sé. Probablemente deberíamos hacer algo al respecto. Probablemente. Ninguno de los dos se movió. Debajo de ellos, la voz de Miguel crepitó por los comunicadores. Jefe, hemos asegurado el almacén. La gente de Marcos está abatida o se ha rendido. ¿Estás bien? Carlos apretó el comunicador. Estamos bien. Marcos está neutralizado. La miró, sus ojos llenos de algo que se parecía peligrosamente al amor. Elena es una maldita heroína. Lancé latas de refresco a una tubería. Eso no es heroico. Eso es caótico. Fue perfecto. Las sirenas de la policía de la Ciudad de México sonaron en la distancia, acercándose. Tenemos que irnos, dijo Rogelio, apareciendo en las escaleras. El tiempo de respuesta de la policía en esta área es de aproximadamente 3 minutos. Tenemos 90 segundos. Carlos ayudó a Elena a bajar las escaleras, su brazo alrededor de su cintura, protector incluso ahora. Llegaron a la planta baja donde el equipo ya se movía hacia las salidas. Marcos estaba atado con bridas y semi-inconsciente, siendo arrastrado por Diego. ¿Qué le pasará?, preguntó Elena. Cárcel, cargos federales, tráfico, crimen organizado, conspiración. Morirá en una celda. La voz de Carlos era fría. Pero primero nos dirá a todos con quienes trabajaba, a todos los que fueron parte de esto. Y luego miró a Marcos con una expresión que Elena nunca había visto antes, algo antiguo e implacable. Luego nos aseguraremos de que nadie vuelva a intentarlo. Salieron a la noche de Iztapalapa. Las camionetas SUV esperaban. El equipo se subió con eficiencia militar. Mientras se alejaban, Elena miró hacia el almacén, marcado por las balas, humeando por la explosión de vapor, iluminado por las luces de la policía que se acercaba. No puedo creer que eso funcionara, susurró. Yo sí puedo. Carlos le tomó la mano. Eres el caos encarnado, Elena. Es tu superpoder. Mi superpoder es ser torpe y afortunada. Tu superpoder es ver soluciones que nadie más ve. Usar armas en las que nadie más pensaría. Ser valiente cuando todos los demás huirían. Le llevó la mano a los labios. Salvaste mi vida esta noche. Tú salvaste la mía primero, varias veces. Creo que estamos a mano. No estamos ni cerca de estar a mano. Su sonrisa era suave ahora, vulnerable. Pero estoy ansioso por pasar mucho tiempo tratando de equilibrar la balanza. Elena apoyó la cabeza en su hombro, exhausta y eufórica, y probablemente en shock, pero sin importarle. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, 2 personas que nunca deberían haberse conocido, un jefe de una organización y una torpe historiadora del arte, habían caminado juntos hacia el peligro y habían salido con vida. Eso tenía que valer algo. Eso tenía que valerlo todo. Carlos, sí, cuando dijiste que me llevarías a cenar a un lugar normal, lo dije en serio. ¿Podemos ir mañana?
Porque estoy bastante segura de que acabo de envejecer 10 años en la última hora y realmente necesito algo de comida reconfortante. Se rió, genuina, cálida, el sonido de un hombre que había olvidado cómo sentir alegría y estaba reaprendiendo el lenguaje. Mañana, lo prometo. Y Carlos, sí, te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, simples, verdaderas, aterradoras. La mano de Carlos se apretó sobre la de ella. Yo también te amo, aunque estás completamente loca. Especialmente porque estoy loca. Especialmente por eso. Condujeron hacia la noche de Iztapalapa, hacia el futuro por el que acababan de luchar. No sería fácil, no sería seguro. Habría más amenazas, más peligro, más momentos en los que el caos sería la única opción. Pero lo enfrentarían juntos. El jefe y su torpe, brillante, imposiblemente valiente Elena. Fue la peor sociedad que alguien había sugerido. También fue perfecta. La casa de seguridad estaba en Valle de Bravo, lo suficientemente lejos de la Ciudad de México como para sentirse alejada del caos, lo suficientemente cerca como para regresar rápidamente si era necesario. Era más pequeña de lo que Elena esperaba, más hogar que fortaleza, iluminación cálida, muebles cómodos, una chimenea que realmente funcionaba. El tipo de lugar donde casi podías olvidar que la persona que la poseía acababa de sobrevivir a un tiroteo. Casi. El equipo de Carlos se había dispersado después de confirmar que la ubicación era segura. Marcos estaba bajo custodia federal. Miguel había hecho algunas llamadas a contactos en la FGR que estaban muy interesados en testimonios sobre operaciones de tráfico internacional. El resto de la gente de Marcos estaba muerta, arrestada o había desaparecido en los agujeros en los que los criminales se arrastraban cuando sus planes implosionaban. Se había acabado. Excepto que no. No realmente. Elena se sentó en el mostrador del baño, observando a Carlos mientras se quitaba la camisa. El chaleco antibalas había detenido la bala, pero el impacto había dejado un enorme moretón extendiéndose por su pecho como una oscura nube de tormenta. Eso parece doloroso, dijo en voz baja. He tenido peores. Se quitó la camisa, examinó el moretón en el espejo. Un par de costillas rotas probablemente. Nada crítico. Necesitas un hospital. Necesito que dejes de preocuparte. Se volvió para mirarla, su expresión suave a pesar del dolor. Elena, estoy bien. Te dispararon protegiéndome. Me dispararon haciendo mi trabajo, protegiendo a la gente. Yo... Se detuvo, se aclaró la garganta. Protegiendo a la gente que importa. Elena se deslizó del mostrador, se acercó a él. Déjame ayudarte. Tomó el botiquín de primeros auxilios que Miguel había dejado, sacó antiséptico y vendas. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba, limpiando los pequeños cortes y rasguños que cubrían sus brazos. Eres muy delicada, observó Carlos, mirándole la cara. Estoy muy estresada. Si no soy delicada, empezaré a llorar. Y he decidido que llorar sería admitir la derrota. ¿Derrota ante qué? ¿Ante el universo? ¿Ante el caos? ¿Ante el hecho de que acabo de participar en un tiroteo literal y de alguna manera sobreviví lanzando bebidas cafeinadas a la infraestructura? Presionó una gasa contra un corte en su antebrazo con un cuidado excesivo. Me estoy manteniendo unida por pura fuerza de negación en este momento. La mano de Carlos subió, ahuecó su cara. Elena, puedes derrumbarte. Te lo has ganado. Si me derrumbo, quizás no me detenga. Así que voy a seguir fingiendo que esto es normal hasta que mi cerebro lo crea. Terminó de vendarle el brazo, pasó a examinarle las costillas. Respira hondo. Él lo hizo, se encogió. Definitivamente rotas. Realmente deberías ver a un médico. Tengo un médico. Es discreto. Estará aquí por la mañana. Carlos le tomó las manos, las detuvo. Elena, detente. Por favor. Estoy ayudando. Estás evitando. La acercó, su voz suave. Háblame. ¿De verdad? Háblame. La compostura cuidadosamente construida de Elena se resquebrajó. Estoy aterrorizada.
susurró. Sigo reviviéndolo. Los disparos, el vapor, la cara de Marcos cuando su voz se quebró. Él mató a mi padre, Carlos. Lo admitió. Mató a mi padre porque papá hizo demasiadas preguntas. Y esta noche lo miré a los ojos y fuiste magnífica. Tuve suerte. Si esa tubería no hubiera reventado, si mi puntería hubiera sido peor, si... Carlos la besó, suave, lento, reconfortante. Cuando se apartó, su frente descansó sobre la de ella. No hay sís. Sobrevivimos. ¿Es eso todo lo que importa? Porque mañana habrá consecuencias. Policía, FGR, quien quiera que quiera respuestas. Y yo estoy. Se rió un poco histérica. Soy cómplice ahora. De todo. Te ayudé. Participé en una confrontación armada. Soy testigo de cosas que podrían enviarnos a ambos a prisión. Eso no sucederá. Tú no lo sabes. Sí, lo sé. Carlos retrocedió. Se movió hacia la ventana con vistas a la propiedad. Él está entregando a todos con quienes trabajaba, a todos los que lo financiaron, a cada conexión con la operación de tráfico. A cambio, la FGR le está ofreciendo protección de testigos y una sentencia reducida. ¿Por qué haría eso? Porque la alternativa es morir en prisión o morir antes de llegar a prisión. La expresión de Carlos era dura. Marcos se ganó enemigos, muchos de ellos. En el momento en que se supo que estaba bajo custodia, comencé a recibir llamadas de personas que lo quieren muerto. Está más seguro cooperando con los federales que arriesgándose con nosotros. Elena, procesa esto. ¿Y tú? ¿Qué te pasa a ti cuando Marcos testifica sobre paz global? Las partes legítimas de mi negocio están limpias, agresivamente limpias. He pasado 5 años asegurándome de ello. Se volvió para mirarla. Las partes que no estaban limpias, esas están siendo cerradas, vendidas, disueltas, eliminadas. Para el próximo mes, Paz Global será exactamente lo que dice ser, una firma de gestión de riesgos y consultoría. Nada más. Te estás volviendo legítimo. Me estoy volviendo cuerdo. Regresó a ella, su intensidad regresando. Elena, esta noche, cuando pensé que podría perderte, cuando el arma de Marcos te apuntaba y no pude llegar lo suficientemente rápido, su voz se puso áspera. Me di cuenta de algo. Esta vida que he estado viviendo, este imperio que heredé, no vale la pena morir por él. Definitivamente no vale la pena que tú mueras por él. Carlos, déjame terminar, le tomó las manos. Mi padre construyó poder a través de la violencia. Mi hermano rechazó eso y murió de todos modos. Intenté encontrar un punto medio, manteniendo la organización intacta, mientras la hacía más limpia, más segura, más controlada. Pero eso no es suficiente. Nunca será suficiente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he terminado. Terminé con el legado. Terminé con la oscuridad. Terminé de fingir que puedo mantener un pie en la legitimidad y un pie en el crimen. Sus ojos sostuvieron los de ella. Quiero salir, de verdad. Y dudó, quiero que me ayudes a construir algo nuevo. El corazón de Elena latía con fuerza. ¿Qué tipo de algo? Algo legítimo, algo limpio, usando todo lo que sé sobre seguridad, evaluación de riesgos, negocios internacionales, pero haciéndolo legalmente, transparentemente. Sus manos se apretaron sobre las de ella. Quiero construir una empresa de la que mi hermano se hubiera sentido orgulloso, en la que puedas trabajar sin comprometer tu moral, que no requiera chalecos antibalas y latas de refresco armadas. A pesar de todo, Elena sonrió. Aunque las latas de refresco fueron bastante efectivas. Fueron inspiradas, pero preferiría no convertirlas en una necesidad táctica regular. Es justo. Ella estudió su rostro, buscando dudas o incertidumbre. No encontró ninguna. ¿Hablas en serio sobre esto? ¿Volverte completamente legítimo? Nunca he hablado más en serio sobre algo en mi vida, excepto... La acercó. Excepto esto. Nosotros.
Hablo en serio sobre construir un futuro donde lo más peligroso que enfrentes sea mi terrible cocina y mi cuestionable gusto por las películas. ¿Tienes un gusto cuestionable por las películas? Me gustan las películas de acción exclusivamente. He visto Duro de Matar 47 veces. Eso es preocupante. Probablemente haya muchas cosas preocupantes sobre mí que aún no conoces. Su sonrisa era suave, pero quiero que tengas tiempo de descubrirlas sin balas ni traición. Solo problemas de relación normales. ¿Quién lava los platos? ¿A quién le toca elegir el restaurante? Si mi obsesión por la programación perfecta es entrañable o motivo de asesinato. Definitivamente motivo de asesinato. ¿Ves? Esta es información importante para negociar temprano. Se puso serio de nuevo. Elena, sé que esto es rápido. Nos conocemos hace menos de 2 semanas. La mayor parte de ese tiempo, o estabas rompiendo cosas o descifrando manuscritos del Renacimiento. Esta no es una trayectoria de relación normal. No creo que esté hecha para lo normal. Yo tampoco, pero estoy hecho para ti. Le llevó las manos a su pecho, sobre su corazón. Tú igualas mi intensidad con el caos, mi control con la imprevisibilidad, mi oscuridad con la luz. Tú eres, buscó las palabras, eres el equilibrio que no sabía que necesitaba. Elena sintió que se le formaban lágrimas. Carlos, soy un desastre. Rompo cosas. Hablo conmigo misma. Tomo decisiones terribles como quedarme con líderes peligrosos de organizaciones, en lugar de huir como la gente inteligente lo hace. Esas decisiones terribles me salvaron la vida varias veces. Eso no significa que no fueran terribles. Entonces toma una decisión más terrible. Le besó la frente, las mejillas, los labios. Quédate. Construye este futuro conmigo. Semi-cómplice. Cómplice legal, cómplice de papeleo. El tipo aburrido de cómplice que involucra registros de LLC y declaraciones de impuestos. Esa es la propuesta menos romántica que he escuchado. No es una propuesta. Todavía no. Sus ojos brillaron. Cuando proponga, será apropiado. Restaurante, anillo, posiblemente flores, si puedo averiguar qué tipo te gustan. Estás planeando una propuesta y llevamos saliendo. Miró su reloj imaginario. Aproximadamente 6 horas de estar oficialmente juntos. Soy un planificador eficiente. Eres presuntuoso. Soy optimista. La besó de nuevo, más profundamente esta vez. Di que sí, Elena, a construir algo legítimo, a ser socios, a darme la oportunidad de ser alguien mejor de lo que fui. Elena lo miró, realmente lo miró, a los moretones y cortes y al agotamiento, a la vulnerabilidad en sus ojos que finalmente la dejaba ver, al hombre que había pasado 5 años castigándose a sí mismo por la muerte de su hermano y que finalmente, tímidamente, buscaba algo que se parecía a la redención. Sí, dijo simplemente. Carlos exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Sí, sí a socios, sí a un negocio legítimo, sí a un terrible gusto cinematográfico y a obsesiones por los horarios. Ella sonrió. Sí a ti, Carlos Paz. Todo de ti, incluso las partes que crees que están demasiado rotas para arreglar. Están rotas. Entonces estaremos rotos juntos. Eso está permitido. Él la atrajo a sus brazos, la sostuvo como si ella fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. Te amo, murmuró en su cabello. Te amo, mi bella Elena. Eres mi luz. Yo también te amo, aunque eres un poco loco. Un poco. Bien, muy loco, pero te funciona. Se quedaron así durante mucho tiempo. Dos personas que habían sobrevivido al caos y al peligro y a las probabilidades imposibles, simplemente abrazándose en la tranquila seguridad de una casa que representaba todo lo que estaban a punto de construir. Carlos, sí, cuando propongas, y no digo que debas hacerlo, solo digo que, hipotéticamente, si decides hacerlo, sí, tal vez no lo hagas durante una crisis. Me gustaría al menos un evento importante en la vida que no implique balas o explosiones. Él se rió contra su cabello. Trato, sin balas, sin explosiones, solo romance, y posiblemente un servicio de restaurante mediocre. Perfecto.
Se quedaron así hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, pintando la habitación de un dorado suave, hasta que la adrenalina finalmente se desvaneció y el agotamiento tomó su lugar, hasta que el peso de lo que habían sobrevivido y lo que habían elegido se hizo real. Y Elena Heredia, que había tropezado con este trabajo por accidente y se había quedado por elección, se dio cuenta de algo crucial. A veces las mejores decisiones eran las que parecían terribles en el papel. A veces la persona adecuada era de la que absolutamente debías huir. A veces el caos y el control se mezclaban para crear algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos podría ser solo. Tenían un largo camino por delante. Batallas legales, transformaciones comerciales, aprender a ser personas normales que no resolvían problemas con violencia y desciframiento de códigos renacentistas, pero lo enfrentarían juntos. El jefe que se hacía legítimo y su torpe, brillante, imposiblemente valiente pareja. Fue la peor idea que nadie había tenido. También fue la mejor. Y eso era suficiente. Eso era todo. 3 meses después, la sección de negocios de The New York Times presentó un artículo de página completa, Del caos a la claridad, cómo Heredia Paz Consultoría Estratégica se convirtió en el líder de la industria en evaluación de riesgos culturales, por Sara Méndez. Cuando Elena Heredia rompió una antigüedad inestimable durante su entrevista de trabajo con Carlos Paz, ninguno de los dos podría haber predicho que revolucionarían toda una industria. Hoy, Heredia Paz Consultoría Estratégica es la firma más solicitada por empresas que navegan complejos paisajes culturales internacionales. Elena leyó el artículo en su iPad. Sentada en su oficina compartida, la que tenía 2 escritorios espalda con espalda para que pudieran trabajar juntos sin realmente mirarse, porque eso todavía era demasiado distractor. Salimos en The Times, gritó por encima del hombro. Lo sé, ya he tenido 6 nuevas consultas de clientes esta mañana. La voz de Carlos estaba distraída, concentrada. Además, tu madre llamó. ¿Quieres saber si vamos a la cena del domingo? Dile que sí, pero adviértele que traeré ese vino terrible que odias. Así que tendrás que beberlo mientras eres educado. Eso es cruel. Eso es matrimonio. Buen punto. Elena sonrió, volvió a su trabajo autentificando una colección de manuscritos del Renacimiento para un museo en Florencia. El tipo de trabajo que soñaba con hacer antes de que la vida se complicara. Excepto que ahora la vida era perfectamente, hermosamente complicada en el mejor de los sentidos. Elena, te amo. Yo también te amo, aunque eres molesto. Especialmente porque soy molesto. Especialmente por eso. Afuera, la Ciudad de México zumbaba con su caos habitual. Adentro, 2 personas que se habían encontrado a través de probabilidades imposibles trabajaban codo a codo, creando algo legítimo, algo significativo, algo que honraba a las personas que habían perdido y el futuro que habían elegido. Era imperfecto, desordenado, a veces aterrador. También era su hogar. Y Elena Heredia Paz, vicepresidenta de Adquisiciones Estratégicas y Desastre Hermoso Profesional, no cambiaría ni un solo momento torpe y caótico, por nada del mundo.